Marcos Buscalia. Marcos. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Llegaste sobre la hora? Sobre la hora. ¿De dónde? Cena de recaudación de fondos de Universidad de San Andrés. Ya que están hablando tanto del trabajo, el futuro del trabajo, me parece importante, viste que se habla todo el tema, de la Nación, hablaron el domingo de sustitución de máquinas. Sí. Lo más importante me parece a mí, con esto hacemos breve de este tema, es lo más importante para el futuro, yo siempre le digo a los chicos, es aprendan, vayan a carreras que les enseñan a pensar, porque no sabemos qué trabajo va a haber en el futuro. Y estudiar algo muy específico, probablemente ese trabajo no exista. Si uno aprende a pensar después y a trabajar en equipo, después va a poder transformarse a lo que el futuro les depare. Es el mensaje y creo que universidades como San Andrés hacen muy buen trabajo porque hay una educación bastante amplia, no solamente de la disciplina que uno aprenda. Puse algo. Puse algo. Igual me vine un poco antes, me hiciste zafar un poco. Hoy hice una mención que quisiera saber cómo ves vos el tema, a raíz de una nota de Horacio Verbitsky que habla de figuras ligadas al poder que blanquearon. Se sabe ahora el nombre de gente que blanqueó y cuánto blanqueó. Sí. Y es difícil que el gobierno lo desmienta porque da la impresión de que lo que dice es cierto. ¿Qué significa que del blanqueo se filtre información respecto de cosas que se sabían que estaban que se suponía que iban a ser secretas? Bueno, muy grave, digamos, ¿no? Obviamente uno al periodista, digamos, es secreto del periodista, pero yo creo que la AFIP tiene que hacer un trabajo muy serio de ver dónde están los topos y realmente actuar con la justicia, que le caiga todo el peso de la justicia. Fíjate vos que el blanqueo fue exitoso por dos razones, diría yo, pero en realidad la razón principal fue porque cambiaron las condiciones de información internacionales. ¿Sí? Internacionalmente los bancos dijeron no queremos tener más cuentas de nadie que no lo haya declarado en su país. Basta de plata en negro. Esto genera muchos problemas y por eso al aumentar los requisitos la gente blanquea. Y lo otro, lo que sí hizo bien el gobierno acá es que el costo del blanqueo no fue tan alto. Brasil lo puso mucho más alto el costo y tuvo mucho menos dinero blanqueado, vamos a poner así. Ahora, la gente, el principal motor fue decir, no, que no fue algo que creyeron en Macri, vamos a poner así, no fue que creyeron en la AFIP, fíjate vos, ¿no? Y con toda razón. Fue que dijeron, bueno, vienen condiciones de mayor transparencia e información internacional, la plata esta no se va a poder esconder más. Ahora, viene acá. Realmente, si queremos que esto siga pasando, si queremos que la gente siga teniendo la plata en el país y no que todo el flujo nuevo, todo lo que se genera nuevo, vuelva a ir afuera, en distintas maneras, estos temas como lo que pasó con la FIP es muy grave, hay que caer con todo el peso de la ley, me parece, Carlos. ¿Qué efectos está teniendo, te sigo con el blanqueo? ¿Se ve ya algún efecto de eso en la economía real o es un tema meramente fiscal? Bueno, a ver, algo se ve, yo creo que me gustaría encajar esto con el tema de lo que está pasando en el mercado inmobiliario, que lo veo muy, muy interesante. Creo que estamos ante una transformación y una democratización del mercado inmobiliario argentino y por ahí el puntapié inicial lo da en parte el blanqueo. A ver. Bueno, fíjate lo que pasó, cómo ahorraba el argentino que no sacaba la plata afuera durante el kirchnerismo. Vivía en construcción. Ahora, desde el blanqueo desde el cepo hasta el cambio de gobierno, la cantidad de escrituras, escrituras que hubo prácticamente colapsó. No había compraventa. Entonces había todo un flujo de construcción, pero el que construía no podía vender por el cepo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la primera etapa de esta transformación? La cantidad de hipotecas se duplicaron cuando vos ves las hipotecas hoy con respecto a 2014, por decirte un tema. Porque ya en 2015 hubo un poquito de recuperación. ¿Sí? Duplicaron. ¿Qué se está haciendo? Se está limpiando ese stock que había de gente que había construido y que no se la podía sacar de encima, vamos a poner así como inversión. Esa es la primera etapa. No se lo podía sacar de encima como inversión. ¿Qué tiene que ver el cepo? Bueno, porque con el cepo dificultaba todo el movimiento de dinero, digamos, era muy complicado hacer una escritura. De hecho, lo vemos, el número de escrituras cayó a niveles bajísimos históricamente. Como te digo, en solamente estos meses se recuperó el doble de lo que era en 2014. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con que se liberaron fondos o hay también un mercado de crédito que está va adquiriendo otra configuración? Ahí viene la segunda etapa. Yo creo que la primera etapa es limpiar este stock que había. La segunda la estamos viendo ahora. Fíjate vos que recién en los últimos meses el acumulado de los permisos de obra privados, olvídate de la obra pública, están aumentando año contra año. ¿Sí? Están ya 5%. ¿Por qué esto es muy importante? Porque esto te indica futuro. Esto te está diciendo, la gente va y pide el permiso de la municipalidad, estos son indicadores del INDEC, 41 municipios desde las grandes ciudades de la Argentina, ya
eso está aumentando el 5%. Aumentan los pedidos Claro, vos vas de y pedís autorización de obra. voy a construir un edificio, una casa, la cantidad de metros cuadrados se suman y eso está creciendo 5%. Es nuevo esto, venía para abajo, ¿sí? ¿Qué está motorizando? Inicialmente, como te digo, liberación del cepo, algo del blanqueo de capitales. En el margen son las hipotecas. Se dan más de 100 hipotecas por día. Fíjate que el stock de créditos hipotecarios está creciendo entre 40 ¿Quiénes son los que dan hipotecas? Bueno, bancos públicos son muy activos, te diría con tasas bastante bajas, insosteniblemente bajas casi en algunos casos te diría, pero bancos públicos lideran. Fíjate, estaba leyendo un tuit de Frigerio, creo que del 1 al 22 de agosto el Banco Nación dio 1.500 hipotecas. Para que te des una idea, está creciendo 40-50% contra el mismo mes del año pasado el stock de hipotecas. Se están dando más de 4.000 millones de pesos de hipotecas. Ahora, el stock de hipotecas de Argentina todavía es menos de un punto del PBI. ¿Comparás con quién para saber cuánto tiene que ser? Bueno, a ver, si yo digo la gran liga, la que no creo que lleguemos en décadas, Chile, 20. Por 20 puedes multiplicar, pero tenés otros países centroamericanos con ¿Eso 4, qué supone? 5. ¿Que la gente confía en que no va a haber inflación? Que tenés algún mecanismo para poder otorgar crédito de largo plazo, que el mecanismo, dado que es un país, Argentina todavía con inflación alta, que se hizo esto es con lo que llama la UVA, que es un mecanismo indexado, que te hace caer mucho la cuota inicial, sobre todo con respecto a créditos a tasa nominal, vamos a poner así, que en un mercado inflacionario con alta inflación es muy alta. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, creo que esto es lo que está motorizando, como te digo, se están dando más de 4.000 millones de pesos. Tenemos que ser conscientes de la limitación. Ahora quiero decir una cosa más, me parece importante este tema de la UVA, de cómo va a democratizar, yo creo, el mercado inmobiliario, pero un tema importante acá es que tenemos que darnos cuenta que, en parte, la estatización de las AFJP nos pegamos un tiro en el pie como país, porque en los otros países donde el crédito es mucho más grande, los que le prestan a los bancos a largo plazo son inversores de largo plazo. ¿Quién invierte a largo plazo? Bueno, alguien que tiene que darte tu jubilación dentro de 20 años. Eso nos va a limitar el crecimiento, pero de 1 a 5, que como tienen países centroamericanos, Uruguay, inclusive Brasil tiene 7, 8, tenemos para crecer. Un último tema, digamos, con el tema de las hipotecas, es que me parece que esto le va a permitir llegar a un segmento de no ingresos tan altos, de ingresos más medios, porque justamente baja el costo de la cuota de la hipoteca con respecto a un alquiler. Marcos, buenísimo, muy gracias. novedoso.